Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes, los que ya se conectaron tempranito, ya son las 6 con algunos minutitos y pues el objetivo de este martes, como vamos a ver, y ya lo pusimos obviamente en la pantalla, pues vamos a hablar sobre las dos urnas del Éxodo. Ahorita verán a qué se me refiero y pues su participación es sin duda de mucha importancia. Así es que vamos a ubicarnos, ¿qué les parece? Vámonos allá hasta el libro de Éxodo 13. Hemos estado hablando de Éxodo, pues ya llegamos hasta lo que conocemos las 10 plagas después vimos la liberación del pueblo, previo también estuvimos hablando de Pesaj, Pascua, eh, hablamos el sábado nosotros sobre el canto que se entonó después de salir de Egipto y luego llegar al cruzar el mar que conoce la gente como Mar Rojo, ya es Yan Suf, el mar de juncos o cañadas, cañas, este, y obviamente pues estaremos continuando porque esta narrativa, quiero que ustedes piensen o cómo comprendemos lo que estaremos por compartir sobre lo que hizo Moisés mientras el pueblo se estaba preparando para salir o tomando pertenencias para salir, algo estaba sucediendo también. Así es que vamos allá al libro de Éxodo y dice lo siguiente en el capítulo número 13, versículo 19. En este caso, pues como lo hemos estado usando recientemente, vamos a usar la versión nueva versión internacional y así si hay otra aportación que podamos utilizar de otras versiones, pues la vamos a usar. Ok, aquí tenemos varias versiones bíblicas y queremos usar pues las que consideremos que puedan ayudarnos. Dice en el libro pues de Éxodo 13:19. Moisés tomó consigo los restos de José, según éste se los había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis huesos. Bueno, esto es lo que encontramos nosotros en torno a lo que vemos de llevarse pues Moisés los huesos. La idea de hoy es que usted trate de entender o de ejercer nuestro entendimiento, tratar de comprender por qué llevarse los huesos de José, ¿verdad? Y para que entienda, ya había pasado muchos años, ¿verdad? Muchos años de que había muerto José y por ende, porque acuérdense que desde el capítulos finales de Génesis, nosotros estuvimos viendo que cómo llegó muy jovencito José a la región de Egipto y luego ya allá, después de un episodio lamentable, es decir, no fue bueno al inicio, hasta llegar hasta donde escaló, ¿verdad? Hasta ser una especie de virrey o un segundo de faraón. Y ya en esa posición, traerse a sus familiares, cuando estos, acuérdense que fueron a pedir alimento, cuando había una sequía y por ende una hambruna, y llegaron a Egipto para buscar conseguir alimento y allá los reconoció su hermano, ellos no a José, hasta que finalmente, como lo vimos, pues ya se dio el ejercicio de que llegan a Egipto la familia de José, es decir, Jacob y sus hijos, las esposas de sus hijos, los hijos de sus hijos, y allí se multiplicaron. Luego empezamos a ver que en el capítulo número 1 de Éxodo, pues murió José,
los hermanos, esa generación que es que nos describe las escrituras, pues murió y el escenario cambió, como ya lo hablamos en su tiempo, y así es como pasan los años, pasan las décadas y finalmente, después de muchos años, esto lo dejaremos para otra discusión, porque algunos dicen 200 y tantos años, otros dicen 430 años, lo dejaremos en otra discusión, pero los años que hayan sido pues, más de 200 hasta 400 pues ha de entender que quedaron puros restos óseos, puros huesitos, ¿verdad? Y si bien conservados algunos, ¿verdad? Entonces, cuidados, ¿verdad? Conservados. Entonces, ah, en la imagen que por ahí les compartí en esta de inicio, esta que está aquí, usted puede ver ahí dos urnas o dos recipientes, dos arón, cofres, recipientes, ¿verdad? Contenedores. A la izquierda usted puede ver una que se usaban antaño para poder allí preservar los restos óseos, los huesos del difunto. Y obviamente el de la derecha que está ahí en el centro, pues usted ya sabe cuál es. Ahorita veremos esta, y hablaremos de ella. Entonces, quiero que piensen la pregunta, porque aquí la Biblia no tiene respuestas más allá, si es que meramente es de carácter especulativo. ¿Por qué pensamos nosotros, no? Estaremos viendo algunos comentarios rabínicos, pero, pero vuelvo a decir, la Biblia no nos da mayores detalles como quisiéramos, salvo como lo que usted acaba de ver en el texto, que lo pondré una vez en pantalla. El texto establece únicamente que Moisés recordó esa instrucción que existía de parte de José. Dice, pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda cuando esto suceda, perdón. Llévense de aquí mis restos. Esta frase, la verdad, es muy rica de información porque nos permite ver la plena confianza que tenía Joseph, de que algún día, eh, este, eh, serían sacados Israel, el pueblo, de este lugar. Entonces, vamos a ver, ¿por qué piensan ustedes que sería tan importante para José ah, no quedarse o que no dejaran sus restos óseos, sus huesos, su osamenta allí? ¿Por qué? Porque déjenme decirles que no tenemos tal información de los demás hermanos. Acuérdense. No así del papá. Acuérdense que cuando murió Jacob no se quedó en Egipto. ¿Dónde fue enterrado? Allá en Canaán. Entonces, acuérdense que incluso marcha José con una caravana egipcia con la intención de enterrar en el lugar que había sido enterrado Isaac y Abraham. Entonces, vamos a tratar de reflexionar por qué sería tan importante para José y desde luego también reflexionar por qué sea tan importante para Moisés cumplir, porque no es eh, tan fácil, ¿verdad? Decir, pues, ¿por qué? Pues él había dejado, ¿no? Últimamente. A ver, hermano Arturo, pues esto estamos especulando, no tenemos más información. Tal vez porque él creyó en la promesa del Señor de llevarlos a la tierra prometida y quería estar en ese lugar. Buena respuesta. Ah, ah, ¿qué más? Pues yo pienso porque quería estar con sus ancestros, pero pues de todos modos es preguntarse para qué si ya son los puros huesos. Pues sí, no pensaría así, ¿verdad? Sí. Hermana Lourdes, ¿qué piensa usted por qué sería tan importante para José, según el texto bíblico, de que fuesen llevados sus huesos hacia la tierra de Canaán?
Pues lo único que a mí se me viene a la mente es idolatría, ¿no? Para que no hayan unas idolatrías ahí haciendo cosas que no deban. ¿Con los huesos de él se refiere? Sí. Ujú. Ok, gracias. Sí. Bueno, a que recordemos que en este caso saldrían todos, ¿verdad? No se quedarían los hebreos, no se quedarían en Egipto. Entonces, y luego aparte también recuerden que cuando dice el capítulo 1 de Génesis, de Éxodo, perdón, vemos nosotros que ya al faraón posteriores al, al al mismo época de José, pues ya ni lo conocían, ¿verdad? Y según la historia que se tiene de las dinastías egipcias, cuando éstas cambiaban, cambiaban radicalmente, ¿no? A veces cambiaban hasta de región, se mudaban hacia otro lado y en algunos casos hasta de sus dioses, ¿no? Cambiaban de los dioses, había una estructura familiar diferente, o sea, no necesariamente tenía que ser descendencia de su hijo ser faraón, a veces había rupturas muy fuertes y, eh, y pues no conocían al anterior y había la práctica de borrar los rasgos de anteriores faraón o encima de sus eh, escrituras que dejaron, ¿verdad? En los muros, se me fue la frase, esta palabra, pues allí mismo ponían otro emplaste y allí hacían las nuevas ilustraciones o temas relacionados al nuevo faraón. Entonces, pues no nos sorprende entonces que el texto nos diga que cuando muere Faraón que conoció a José y José murió, pues los nuevos faraones, pues simple y sencillamente, pues no reconocieron a José ni a menos a su familia y pues el caso es que los beneficios que tenían o la cobertura que tenían de José, pues simplemente desapareció. Entonces ahí podemos decir, pues en este caso los huesos, pues simple y sencillamente, pues ya nadie de los vivos iba a quedar ahí, se iban a salir de la región de, de Egipto. A ver, Oscar, ¿qué piensas tú? ¿Por qué qué piensas de eso? Pues igual que mi hermano Arturo, que no quería ser enterrado en tierra extranjera, Bien, lo que gracias, muchas gracias. se me viene a la mente. Bien, a ver, hermano Vidal, díganos, ¿usted qué piensa por qué José pide que se lleven sus huesos? Habíamos dicho, no tenemos mayor evidencia, estamos especulando, ¿verdad? Sí, hermano. Pues que sería importante para él llevarse los huesos, que se llevasen sus huesos, mejor dicho, a la tierra de Canaán. Hermano, sí, yo creo que es muy importante porque cuando sea la venida de Yeshua, dice que va a venir al monte que está ahí en Jerusalén y dice que los que están muertos en Yeshua son los que van a resucitar primero. Yo pienso que por eso es muy importante ese caso, ¿verdad? De ellos, porque ellos saben muy bien, o sabían muy bien de qué se estaba tratando, porque el Señor Jesús, Yeshua, cuando lo crucificaron, no le quebraron sus huesos, porque no sé si parece que a todos los que crucificaban le quebraban los huesos, y dice que al Señor Yeshua no se lo quebraron. Entonces, por eso pienso, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando miramos esto de Pascua, la Pascua del Éxodo, que por ahí en el video anterior está en YouTube, decíamos nosotros que era algo que destacan los evangelistas o los evangelios conocidos como tal, como es el caso de Mateo, ¿no? Cuando va diciendo, y se cumplió lo que estaba escrito por el profeta tal, y una de estas cosas es que se destaca que así como el Cordero de Pesa tenía ciertas especificaciones, y esas ciertas especificaciones hablamos de que tenía que ser seleccionado el día 10 y observado por esos días 10, 11, 12, 13 y 14 para finalmente entre las dos tardes ser sacrificado. De hecho, así vimos que en el caso de Yeshua, por eso se le cita, ¿no? Como el Cordero de Dios, de alguna manera iba a ser este, eh,
ejercicio de morir como ese cordero en la época de Pesa y haciendo este paralelo de la importancia de, de la redención, la salvación o el rescate, porque eso lo vimos obviamente en el video que tratamos ese día. Bien, entonces, estamos viendo nosotros que cuando vemos el texto, y una vez más lo vamos a poner en pantalla para poderlo disfrutar. Cuando vemos el texto que dice que Moisés se llevó consigo los restos de José según este se lo había pedido a los israelitas bajo juramento, estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que esta frase, yo les pido que no se les pierda de vista esta frase. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá. No se les olvide. Ahora, yo señalé que al planteamiento que por ahí compartía nuestra hermana Lourdes, yo compartía de que imagínense que por décadas, cientos de años, los restos óseos de este hombre habían sido obviamente pasados de un lugar a otro a una urna para poderla transportar, o al menos para el momento de su traslado. Y imagínense el lugar donde estuvo sepultado. Imagínense, porque vuelvo a decir, no tenemos mayor información, así que de momento vamos a especular. Y imaginémonos que Moisés, mientras que el pueblo allá está preocupado en hacer todo lo necesario para prepararse para salir, o tomando las riquezas de los egipcios, porque acuérdense que apremiaban estos a que se fueran ya y obviamente váyanse con riquezas. Moisés, dice las escrituras, en este caso, que se acuerda de esto y él va a sacar a los huesos para trasladarlo. Les voy a leer lo que dice en el Talmud, en comentarios rabínicos, para que vean cómo ellos en estos comentarios lo visualizan, ¿verdad? Cómo, porque, pues vuelvo a decir, son comentarios, tratan de observar, tratan de comentar qué fue lo que pasó. Dice, esto está en el tratado de Sotá o Sotá 13a, en el tratado del Talmud. Dice, el Talmud observa que mientras el resto de Israel se ocupaba de extraer todo lo que pudieran de Egipto y de los egipcios, el tratado de Sotá dice, Moisés se ocupaba en estar extrayendo los huesos de Joseph. Él tenía una mirada. Yo tengo que sacar y cumplir lo que nos dijo Joseph muchísimos años atrás. Y de hecho, debido a esto, el Talmud señala que debido a esto, el Eterno recompensó a Moisés por darle una atención a los ya desaparecidos, estando personalmente presente en la sepultura, sacando los huesitos y sacarlos con el fin de cumplir este compromiso. Adelante, Arturo. No, quería comentarte, y no ha de haber sido cualquier tumba, porque recordemos que era el segundo de Faraón. Ha de Sí. haber sido una fastuosa. Ahora, fíjate qué interesante comentario haces, porque al decir esto, ¿verdad? Bienvenida, hermana Lupita. Al decir esto imaginándonos obviamente la tumba de este gran hombre, pues obviamente también pensamos en la implicación de ver una tumba vacía de ese nivel, ¿verdad? Wow, este faraón o este segundo de faraón, eh, pues no están sus restos, no está, que obviamente entendemos que eran de importancia, de un personaje de tal envergadura, y entonces vemos que, pues sí, el impacto de ver una sepultura vacía, la de él. Es así entonces que cuando hablamos de este viaje, ahora piensen
¿qué hicieron durante este tiempo en el peregrinaje con los huesos? Obviamente no lo iban a enterrar allí en el desierto. La idea era llevarse los huesos hasta la tierra prometida y ser enterrado en un lugar específico, pero no en el desierto. Entonces, ¿qué estaban haciendo con ellos en- durante el traslado? Y luego yo decía que imaginémonos también la importancia que Moisés le da. ¿Por qué esa importancia? Porque no vemos lo mismo en el caso de otros. Pero ¿por qué la importancia de José? Entonces, cuando vemos, eh, nos imaginamos, bueno, que era un personaje importante, muy importantísimo. Además, según el texto bíblico, estaban más que endeudados a Egipto para, para preservarles la vida, porque si no hubiese interpretado los sueños que tuvo Faraón, pues simplemente se hubieran muerto de hambre, ¿no? Faraón de su época reconoció que quien había interpretado el sueño y no sus líderes que tenía, consejeros, sus sabios, sus magos, sus sacerdotes, nadie pudo interpretarlo. Dijo, pues, ¿quién más que este que tome la responsabilidad de administrar todo esto? Pues, fíjense ustedes qué interesante que un hombre tan importante dejar esa tumba vacía y Moisés simplemente decir, yo voy a cumplir esa petición. Y era tan importante que yo de señalé en esta inquietud, ¿qué habrían hecho con esos huesos? Porque no iban a estar enterrándolos en el lugar donde pernoctaban un rato durante la peregrinación en el desierto y luego sacarlos y luego otra vez enterrarlos en otro lado, más allá. No, ¿dónde estaba? Y es que los comentarios rabínicos dicen que siempre estaban juntos las dos urnas, tal y como lo puse en la imagen que en este momento vuelvo a plantear sobre las dos urnas del Éxodo. La que usted ve a su izquierda es un sarcófago para los restos óseos o los huesos, y la que usted ve en el centro, pues es el arca del pacto, o conocemos como, la que conocemos como tal, ¿verdad? Ok. El arca del testimonio, el arca de los mandamientos. Entonces, no iban a estar sepultándolos allí una vez y luego sacarlos y luego otra vez más adelante. O sea, ¿qué hacían con ellos? Para Moisés era tan importante porque el testimonio que deja es muy relevante. Ahorita van a ver por qué. ¿Ok? Es muy importante. O sea, era tan importante dejar una sepultura vacía, la de José. Era tan importante. Entonces, entonces vemos nosotros que no iban a ser enterrados los huesos ahí en el desierto, en la peregrinación, sino que por esos 40 años iban a estar peregrinando junto con con la otra urna que acabo de mencionar, que con el tiempo, pues ya vimos que Moisés recibe las tablas de piedra con los mandamientos y se le ordena que elabore una urna, un recipiente, que es la que acabamos de ver, y ahí deben de ser depositados como un testimonio junto con una porción de maná y con la vara de Aarón como un testimonio. ¿Dónde fueron enterrados los huesos finalmente de José? Miren, vamos a verlo en el libro de Josué 24. Vamos a ver qué dice. En el 32, vamos a ver dónde fue sepultado finalmente al cabo de final de la peregrinación. Y dice lo siguiente: los restos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquén, en el terreno que Jacob, el papá, ¿verdad? Había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquén. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Viene qué interesante, ¿va? Qué interesante testimonio. Entonces, sí, no iba a ser sepultado en el desierto, estuvo temporalmente en Egipto,
pero finalmente fue extraído para ser llevado allá donde había sido muerto y que por cierto recordemos, allí lo llevó José. Así que allí llevó los restos de su papá, ahí lo llevó junto con sus hermanos, allí fue a sepultarlo. Miren cómo dice, llévenme a mí allá con mis ancestros. De ahí quiero estar. Es entonces que sucede o que vimos pues que se cumple o cumple Moisés con su tiempo de sacarlos y finalmente José de enterrarlos. Bien, sigamos. Ah, en la siguiente pregunta, yo creo que la mayoría sabe la respuesta. Imagínese los que sacaron los huesos de José para meterlos en una urna para el traslado. ¿Ok? O sea, los que maniobraron los huesos. Según la palabra de Dios, ¿qué le sucede a una persona que tiene contacto con los muertos? Adelante. Alguien que quiera participar. Se hace Impuro. inmundo. Decíamos entonces que a una persona que tocara el cuerpo de una persona sin vida, los huesos, esa persona queda ceremonialmente impuro. No puede participar de las ofrendas, no puede participar de nada. De hecho, en los comentarios rabínicos dicen que los que sacaron los huesos y que se fueron contaminados, es debido a ellos que se instituye la segunda Pascua, es decir, la Pascua de un mes después. Acuérdense que la Biblia dice, porque así lo establece, oye, pero los que tocaban un cuerpo, ¿cómo le vamos a hacer? No podemos hacer pesa, ¿ok? Se instituye por causa de ellos, así es como ahorita veremos, se instituye este ejercicio de una segunda Pascua, la Pascua del mes posterior a lo que conocemos regularmente la Pascua del mes de Nisan o de Aviv. ¿Ok? Entonces vean cómo preserva, es decir, una coherencia, es decir, pues por esas personas hay que volver a hacer una después para en esos casos brindarles que no se queden sin realizar la Pascua. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la Pascua simboliza una redención, ¿no? Hemos dicho que la Pascua significa una liberación. La Pascua significa o simboliza una protección, una sangre que protegería a los que estuviesen dentro de la propiedad. No moriría el primogénito, no así con los que no lo pusieron. Entonces, imagínense, dice, pero pues, nosotros también queremos participar, pero no podemos hacer. ¿Por qué? Porque hemos tocado el muerto. Es cómo lo visualizan este ejercicio. Bueno, ok. Miren lo que dice en un comentario rabínico que está en Éxodo Rabá 20:19. Dice, por causa de los huesos de Joseph, así que ellos no pudieron participar en Pesaj. Por causa de los huesos de Joseph, la segunda Pascua fue constituida para efectos de que ellos también tuviesen la oportunidad de hacer la Pascua. Entonces, voy a hacer una pausa para enfatizar lo que deseo y luego retomamos. No se nos olvide lo que señalé, que según el texto bíblico que vimos en su momento de Éxodo 13:19, la instrucción de José es, pueden estar bien seguros de que Dios vendrá a visitarlos y los ayudará. Pueden estar seguros. Tan seguro estaba José que cuando Moisés toma sus huesos de José, deja el vacío de una tumba. Así es que esa tumba tiene una importancia de que esté vacía, tiene una importancia vital. Dice lo siguiente, también en el Tratado de Sotá, en el Talmud dice lo siguiente. Todos esos años que los israelitas estuvieron en el desierto, por esos 40 años aproximadamente, esos dos cofres
de esas dos urnas o recipientes. El de Joseph y el del arca del pacto. Un cofre era símbolo de la muerte. Pues obviamente está hablando de el que lleva los restos óseos, los huesos. Y la otra era el símbolo de la Shejinah, la presencia permanente del Eterno entre su pueblo, presidiendo una al lado de la otra. Quienes pasaban por ahí se preguntaban, fíjense cómo está el Talmud, los comentarios abordando estas inquietudes, cómo se lo imaginan y aparentemente qué es lo que se preguntaban, ¿verdad? Es decir, iban las dos urnas, una de José y una de los mandamientos, una simbolizando la muerte, una simbolizando la presencia del Eterno. Entonces dice lo siguiente, cuando se preguntaban algunos, ¿cuál es la naturaleza de esas dos cofres? Y se les decía como respuesta, uno es de los muertos y la otra es la presencia divina, la Shejinah. Entonces ellos preguntaban, ¿es apropiado que los muertos viajen al lado del Eterno? Y se les decía, Joseph, imagínense viendo las dos urnas y apuntando hacia la urna donde están los huesos de Joseph, este cumplió todos los mandamientos de lo que está ya en aquella urna. O sea, el testimonio de este muerto, ese habla de esos mandamientos. ¿Sí? ¿Cómo lo visualizan? Era tan importante que esas dos urnas fueran enfrente que a veces parecían contradictorio. ¿Cómo cargar los huesos de alguien? Obviamente entendemos que ha muerto. ¿Y cómo cargar una urna que representa la santidad del Eterno? Pareciera oposición o contraste, ¿no? Que tiene que ver uno con la otra. Así es que dice, ¿no es esto inapropiado? Dice, no, es un testimonio. Cumplió los preceptos que vienen en esa urna. Entonces, esta frase que les acabo de decir, entonces así nos remontamos hacia la sepultura de José. Imaginémonos la sepultura vacía. El testimonio que es importante de esa tumba vacía. Porque recordemos que José había dicho, va a venir Dios y los va a ayudar y los va a sacar de aquí. Así es que sáquenme de aquí. O sea que la tumba de José es tan importante que se vea vacía porque está dando un testimonio que se cumplió lo que José había dicho. Vendría Dios. Y para que sea evidente que vino Dios, pues hasta mis huesos fueron llevados al lado de Dios, es decir, al lado de la urna. Dice, es tan importante su tumba porque representa que lo que dijo José es tan cierto que vendría Dios. Y cuando hablamos de que vendría Dios, ¿a qué vendría? Pues ahora sí, pegado esta información a lo que ya hemos leído del libro de Éxodo, cuando dice que vendría el Señor, es que vendría la redención de Israel. Serían liberados con mano poderosa y sería sacado el pueblo de Israel con mano poderosa, de manera que se cumpliría lo que dijo José de decir, va a venir el Señor y nos va a redimir de donde estamos y nos sacaría de aquí. Esa tumba, ese espacio vacío, es un testimonio de que la redención se cumplió. Es decir, pues tan evidente que ya no voy a estar aquí. Imagínense a José ¿verdad? En este ejercicio de imaginándonos hablando sus huesos, ¿no? Tan se cumplió que ya no voy a estar aquí, sáquenme de aquí. Y Moisés llevándolo, según el Tratado de Sotá, llevándolos frente al pueblo en un lado de la urna de los 10 mandamientos y enfrente marchando, siempre, siempre marchando. Así lo visualizan. ¿Verdad? Entonces, si la tumba de Joseph vacía
significaba la redención prometida y esta había ocurrido con tiempo y forma, como lo vimos en su momento, desde el capítulo número 11, de que les dice el Señor, falta una plaga más y esta es la muerte de los primogénitos, esta viene dura, pero ustedes tienen que hacer esto, tiene que haber una muerte de un cordero y luego en el capítulo 12 las especificaciones de cómo debe de ser y luego cumpliéndose este ejercicio, finalmente en el capítulo 13 la marcha, en el capítulo 14 la marcha del pueblo saliendo con mano poderosa y atrás dejando una tumba vacía. Es decir, que hoy podemos ver un paralelo interesante en la tumba del Mesías, porque son ejercicios igualitos. Es decir, en la época de Pesaj, mientras que hablamos de la muerte, también hablamos de una tumba vacía. Hay que sacar a José. Y cuando hablamos de Pesaj, fíjense que hablamos de la muerte de Yeshua, como lo vimos en el video anterior, pero también es importante la tumba vacía, porque la tumba vacía tiene conexión con la tumba vacía de José. Y era tan importante que hubiese el testimonio de que esté vacía, porque de ahí porque los evangelios dicen, al que ustedes buscan, aquí no está. Él lo dijo que no estaría aquí al tercer día más. Dice, no, él lo prometió y ya va delante de ustedes. Así es que, qué interesante vemos estos paralelos que en la Biblia, bien decía nuestro Señor Yeshua, ¿no? Jesús de Nazaret, cómo hablaba cuando explicaba esto. Moisés escribió de mí. O sea, lo que vemos en el libro de Éxodo, de que se cumplió la redención, la liberación del pueblo de Israel, y como testimonio es que está esa tumba vacía en Egipto. Así vemos un paralelo cuando vemos el caso del Mesías Yeshua, que cuando muere en la época de Pesach, es sepultado en la época de Pesach, es eh, dejado en la sepultura y luego finalmente ser resucitado, como lo narran los textos bíblicos, fíjense que el testimonio, incluso era, los soldados romanos fueron testigos de eso. Los soldados romanos le avisan a los sacerdotes religiosos de su época, fariseos, saduceos, y que son sobornados posteriormente los soldados para que dijeran lo contrario. Pero la evidencia es que dice, fueron una mujer, fue otra, fueron los discípulos, fue primero Pedro. O sea, la evidencia de ver un sepulcro vacío, abierto y vacío, implicaba que la redención había sido conquistada. Y la misma figura. Entonces, era tan importante dejar un testimonio que la redención se logró y que va delante de nosotros, pero ya no muerto como José, sino resucitado el Yeshua. Y lo mismo que vemos, como se explicaba en el Tratado de Sotá, este cumplió los mandamientos de este, lo mismo podemos decir de Yeshua, porque no podemos decir que Yeshua haya cometido violencia a los mandamientos de Dios, porque lo desacreditaría como Mesías. Él mismo dijo, hace poco tuve una plática ahí en la casa del hermano Vidal con un joven muy simpático, Eliud, y me preguntaba en inglés, ¿verdad? Yo le contestaba y me decía, entonces, ¿usted cree en el Antiguo Testamento? Le dije, sí, pero ¿por qué? ¿Que no se supone que el Nuevo Testamento nos dice que ya no tenemos que practicar lo demás? Y yo le platicaba así, pues muy, muy simpático, la verdad me cayó muy bien este joven. Yo le decía, eso es lo que siempre hemos escuchado. Pero ¿qué no dice la Biblia sobre Jesús? Que él amaba a su padre y lo obedecía. Y yo le dije, tú tienes un nombre bíblico. Tú no vas a ninguna congregación religiosa, ¿va? No. Tus padres sí, ¿verdad? Sí, ellos sí, por eso me pusieron Eliud. Ya no me acuerdo si decía correcto el nombre. Entonces me dice, sí. Y dice, mis padres eran. Y luego le digo, bueno, se te ha de haber pegado alguna que otra frase por ahí, ¿verdad? Y entre esas frases me pregunto, ¿no te llama la atención que dice que él nunca pecó? Sí, ¿verdad? ¿Y qué crees que enseñaba cuando dijo él, amarás a tu padre
dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Has escuchado eso que dijo Jesús? Me decía, sí, pues eso es del Antiguo Testamento, al que tú le llamas así. Él no podía desobedecer ningún precepto, ni menos enseñar algo diferente. Es hermoso cuando el Talmud dice que, bueno, pero ¿por qué él va allí? Porque él cumplió lo de la otra urna. Y podemos decir lo mismo, fíjense, de Yeshua. ¿Por qué se asustan de él? Pues si él cumplió los mandamientos, él murió por nosotros y va delante de nosotros. Entonces, es precioso cuando uno compara estos ejercicios y uno dice, la verdad, qué sorprendente es el texto bíblico, ¿verdad? Es así entonces que el testimonio de una tumba vacía que para el tiempo de ellos se implicaba, pues que la redención se había cumplido y había llegado, en el caso de Yeshua, su tumba vacía también implica lo mismo. La redención se ha conquistado, ya llegó. Estamos en esa cobertura de poder decirle, nosotros creemos en ti y te seguimos. Nosotros vamos detrás de, nosotros tenemos que avanzarle, no podemos detenernos. Entonces, ver estos ejercicios de cómo establece el texto bíblico de la importancia y por qué se esmera el texto bíblico en el Nuevo Testamento de decir, su tumba fue abierta y fue levantado. Y no solamente lo dice una mujer, lo dice otra mujer, lo dice un hombre, incluso vieron a seres angelicales allí. Los soldados, aunque digan que no, ahí en una primera instancia dijeron que sí, fueron y checaron todos. Y luego dice todavía el texto bíblico y hasta la carta al libro de los Hechos y hasta la carta de los primeros de Corintios cuando dice, no solamente uno, dos, los discípulos, no. Estuvo 40 días el Mesías entre nosotros y allá en Primera de Corintios se establece en el capítulo número 15. Es más, vamos a leerlo porque es interesante, vea, porque el ejercicio de esa tumba vacía, si era importante en el caso de Joseph, imagínese lo importante en el caso de Yeshua. En el capítulo número 15 de Primera de Corintios dice lo siguiente, porque sin duda siempre ha habido personas que puedan decir que no murió, y hay gente que hasta el presente llegan a decir, no, murió otro en lugar de él. Pues allá, si ellos quieren creer eso, pues allá ellos. Mire lo que dice. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 3, señala lo siguiente. Porque ante todo transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se le apareció a Cefas, ese es el nombre de Pedro, y luego a los 12. La importancia de porque recuerden que incluso Pablo fue posterior a los discípulos, o sea, nunca estuvo con los discípulos de Yeshua caminando con ellos junto con Jesús. No, 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 no fue así. Es llamado posteriormente. Y él da testimonio, dice, aquí conozco a varios, ¿verdad? Dice, no, no, a varios, y podemos ver que está vacía, o sea, no, no, es más, para empezar, ni siquiera la tumba de la familia de Yeshua, era de una persona que accedió, ¿se acuerdan de un hombre rico que le entrega a los familiares, usen esta sepultura, esta cueva y ahí entiérrenlo? Entonces, no podemos decir que fue un complot familiar, ¿no? Después dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Entonces, había una importancia, el texto de Primera de Corintios hay un testimonio, la tumba, está vacía, ya llegó la redención, ese que estaba allí es el que da testimonio, resucitó de ese lugar.
Perdón, estamos en siguiente. Luego se le apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno no nacido, fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque yo, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos. Y luego vea, así, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, y vuelvo a decir, hay una evidencia física palpable, una sepultura vacía, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? ¿Cómo? Ahí está una evidencia palpable. Allí vayan a búsquenlo, ¿verdad? Pudo haber dicho Pablo, vayan y búsquenlo, está abierta. Ya no hay nadie ahí. Es más, ya regresó al dueño original. Ella puede usar de ella como bien lo quiera. ¿Cómo pueden pensar algunos? Si no hay resurrección, como algunos dicen, entonces ni siquiera tampoco hubiese resucitado el Mesías. Y si el Mesías no hubiese resucitado, nuestra predicación no sirve de nada. Y vea la importancia. Si estuviesen los huesos allí, estaríamos hablando de un muerto y estaríamos mintiendo. Pero la redención se conquistó y ese sepulcro vacío es la evidencia palpable. ¿Y qué más? La evidencia del testimonial de las personas que dicen, aquí estuvo, aquí caminó, no nomás los discípulos, no nomás Jacobo, no nomás las mujeres, dicen, no, hasta 500 personas y más. O sea, aquí estuvieron. Con el tiempo, pues van muriendo las personas, pero dice, todavía hay gente aquí entre nosotros que dan testimonio de que el Mesías ya no se encuentra, Yeshua no se encuentra ahí. Si estuviese allí y ahí puede alguien decirme, miren, ahí está todavía. Pues entonces mi predicación no sirve de nada, la redención no ha llegado, no ha venido el Mesías, no ha venido el libertador. Yo les compartí 1995, este, Shmuel Snerson, uno de los grandes líderes reconocidos en el movimiento de Lubavitcher, murió, fue sepultado en Israel y algunos no todos, algunos discípulos de él, del movimiento de Lubavitcher, creen que ese es el Mesías y ahí están esperando que resucite. Pero vean el testimonio, no, tenemos el testimonio. Está vacío, pueden ir a verlo ahí en el sepulcro. Por eso la importancia de José, por eso le da esa importancia el texto bíblico Moisés. Ese testimonio de que se cumplió lo que dijo, de que vendría Dios a redimir a su pueblo, y como evidencia es ese que lo dijo ya no se encuentra en la tumba en Egipto, ahora camina frente al pueblo, a un lado de la urna donde van los mandamientos del Eterno. Más aún resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó al Mesías, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. ¿Cómo tengo la garantía de que los muertos resucitan? Esa tumba del Mesías. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco el Mesías, pues si lo vieron que murió, fue crucificado, y si el Mesías no ha resucitado y sigue ocupando esa tumba, la fe de ustedes, la mía, la de cualquiera, sería ilusoria y todavía estaríamos en nuestros pecados, aplicando este texto personalmente a nosotros en el tiempo presente, ¿verdad? En este caso, también están perdidos los que murieron en el Mesías, los que creyeron y murió el Mesías y se resucitó, pero algunos días después, tiempo después murieron otros. Dice, si ustedes piensan que no hay resurrección, así es que hasta los muertos que creyeron, para ustedes están condenados.
Si la esperanza que tenemos en el Mesías fuera solo para esta vida, es decir, pues, la salvación es aquí, lo que me va a pasar es aquí, y si te mueres ya no pasa nada, pues seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto, miren, otra vez la evidencia, lo cierto es que el Mesías ha sido levantado de entre los muertos. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque había dejado una tumba vacía como testimonio, como primicia de los que murieron. Entonces, la importancia que le da el Talmud cuando dice que por qué Moisés estaba tan preocupado y por qué describe que iba enfrente y luego por qué la importancia de una tumba vacía, tiene interesantes ecos de similitud en el caso de Yeshua. Interesantísimo. Es más, no podemos realmente obviarlos, ¿no? Si era importante la tumba de José dejarla vacía para mostrar que Dios cumplió de redimir a su pueblo y llevarse los huesos de José, ¿cuánto más la tumba del Mesías Yeshua y no fueron los huesos del Mesías preservados o caminando frente, sino su resurrección como testimonio, su resurrección vuelto a la vida para poder decir la redención está ligada sin duda en su muerte y en su resurrección está ligada la redención. Dejamos un espacio para comentarios o alguna pregunta antes de que terminemos. Decía yo, Hermano, sí, tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando la persona, así como nosotros, que ya sabemos de las cosas de Dios, este, es bueno enterrarse así, normal como lo hizo Moisés y Josué, o, por ejemplo, cuando la incineran, o sea, cuando la queman, algo así. ¿Es bueno quemarse o da lo mismo? pues esto ha sido una vez más nuestro espacio para el estudio y compartir la palabra, reflexionando. Aquí no se trata de lo que yo pienso, sino de lo que todos pensamos y enriquezcamos estos comentarios. Hemos aportado lo que pudimos ver sobre la tumba vacía de Joseph y la importancia de la tumba vacía del Mesías. Si usted quiere acompañarnos en nuestras pláticas, nuestras charlas en Zoom, pónganos ahí un comentario en la caja de comentarios en YouTube. Escríbanos y le daremos el link para que usted se sume a nuestras este, aportaciones y participaciones. Shalom, shalom a todos. Shalom. 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 Shalom.